Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Hoy es un privilegio y una bendición el poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en este estudio que estamos realizando sobre los profetas, portavoces de Dios. Muy bien, no olviden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. En Instagram también tenemos contenido diferente. Y Claudia, pues este es uno de los estudios muy importantes y hacen parte de la doctrina para que estemos firmemente y aprendiendo más de la palabra de Dios. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Como dices, Andrés, para nosotros siempre va a ser un gozo poder estar aquí compartiendo lo que el Señor nos ha dado. De gracia hemos recibido, de gracia damos y esperamos que ustedes aprovechen, compartan el video con otras personas, lo estudien y que podamos juntos aprender acerca de este tema tan importante como es el profeta y la profecía. Hoy vamos a estar estudiando acerca de los profetas mayores. Pero antes vamos a orar, a darle gracias al Señor y al Espíritu Santo por regalarnos esta hermosa oportunidad. Muy bien, no olviden, obviamente también tenemos una línea de WhatsApp que aparece aquí en la pantalla para que obviamente nos escriban los motivos de oración y los testimonios. Bueno, muy bien, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. La gloria es para ti, la alabanza y la adoración. Amén. Espíritu Santo de Dios, pedimos la intervención tuya en este estudio, acá en este momento, que seas tú tomando control de nuestras Amén. Mentes, de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Háblanos. Mi Dios, que seas tú enseñándonos. Tu palabra dice que tú eres el Espíritu de verdad, Amén. Quien nos enseña el camino, nos enseña a dónde tenemos que dirigirnos, Señor. Así Dirige es. Nuestros pasos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, bendice cada persona que está ya conectada viendo el video. Bendícela en gran manera. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amado Dios. La gloria es para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, Claudia, con los profetas mayores. Así es. Debemos recordar, para que iniciemos este estudio, que los profetas tenemos dos divisiones importantes. Una son los profetas mayores y los profetas menores, y vamos a estar estudiando por qué se llaman profetas mayores o por qué se llaman profetas menores. Pero también hay otra división que se ha hecho acerca de los profetas, y es los profetas antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, ¿sí? Eso luego lo vamos a estar adentrándonos en ese tema para que podamos nosotros conocer ese contexto en que cada uno de estos profetas levantados por Dios, usados por Dios, llevó a cabo su ministerio. Bueno, Claudia, muy bien, entonces hablando de los profetas mayores, entremos en materia también ya. Son 5 libros llamados profetas mayores debido a que son escritos muy extensos, son muy largos y a diferencia que los profetas menores, no en cuanto a contenido, ambos contenidos son importantes, en cuanto a importancia no, ambos contenidos son de mucha importancia y fueron palabras que Dios dio a estos profetas de acuerdo como a la situación que estaba viviendo cada población o el contexto como tal. Muy bien, Claudia, entonces ambos contenidos, profetas mayores y menores, son de mucha importancia. Mayores porque es de muy largo y menores porque son más corticos. Y fueron escritos aproximadamente entre los años 750 al 550 antes de Cristo. Así es, y es importante aclarar eso, Andrés, porque no podemos decir que se llaman menores porque el contenido fue menor o porque el contenido no fue tan importante, no, sino porque son menos capítulos. En el caso de los profetas menores, incluso hay profetas que tienen un solo capítulo o 2 capítulos, pero son poderosos esos mensajes dados por Dios a estos profetas, ¿cierto? Pero se dice mayores porque, como en el caso de de Isaías, que es un libro que tiene 66 capítulos, a comparación
comparación de otros profetas que tienen 1 o 3 capítulos. Los libros que componen esta sección de la palabra de Dios son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es un libro escrito también por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son considerados entonces como los profetas mayores. Sí, Claudia, entonces comencemos hablando un poquito de Isaías. 66 capítulos, es muy extenso y el contenido también obviamente es de mucha importancia. Isaías, el nombre significa Jehová es salvación y es semejante a los nombres como Josué, Eliseo, Jesús. Isaías es citado en el Nuevo Testamento más de 75 veces, muchas más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, y mencionado por nombre más de 20 veces. Y es llamado, Claudia, Isaías el profeta mesiánico, porque es quien recibió una revelación más amplia de la persona de Jesús. Su nacimiento, como cuándo y dónde iba a nacer, su misión, el siervo sufriente, pero también esa gloria futura. Entonces, Claudia, Isaías llamado el profeta mesiánico. Hermoso, bonito. ¿Sí? Y es uno de los libros que también Martín Lutero decía que era considerado como otro evangelio, ¿cierto? Como el quinto evangelio era considerado por Lutero en uno de los comentarios que él hace, porque habla muchísimo acerca de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Fue uno de los que tuvo como una visión más amplia acerca de todo lo que iba a venir a ser nuestro Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Desde el nacimiento con María, dice que una virgen iba a concebir, sí, dónde iba a nacer. También nos muestra ese reinado glorioso que va a tener Jesús, o que ya tiene nuestro Señor Jesús, solo que aquí en la tierra falta que se manifieste. Todavía estamos en la espera de eso y se va a cumplir en el periodo milenial. También vemos cuando Isaías 53 es un pasaje precioso, sí, donde nos va a entrar a describir todo el sufrimiento de Jesús. Del Mesías. Así es, Isaías, un libro hermoso que esperamos que lo hayas leído, que lo leas o que lo estés leyendo y que puedas adentrarte en este maravilloso libro del profeta Isaías. Claudia, es que quien no conoce promesas de Dios en el libro de Isaías. Así no temas porque yo estoy contigo, o por las llagas de Cristo somos sanos y curados. Entonces Isaías tiene un contenido muy bonito, muy hermoso y mucha promesa que podemos obviamente atrapar, agarrar para nuestras vidas. Amén. Entonces es un libro de mucha bendición para que, si no lo han leído, como dices, Claudia, a leerlo, que es un libro muy hermoso. Así es. Continuamos también con Jeremías. Jeremías, y el significado de Jeremías es el Señor establece o el Señor envía. Y este profeta es el que relata más cosas de sí mismo, ¿sí? En su libro o en este libro que él escribe, él relata mucho acerca de lo que fue su ministerio, las reacciones que tenían el auditorio al que él les envía ese mensaje. También nos habla mucho acerca de lo que fueron sus pruebas, sus sentimientos personales. Y recordemos que Jeremías era hijo de un sacerdote llamado Hilcías y que nació en una pequeña villa llamada Ananot, que estaba a unos 4 kilómetros al noreste de Jerusalén y que hoy es llamada Anata. Claudia, y Jeremías tiene una particularidad que muchos sabemos, y fue conocido como el profeta llorón o el profeta que lloraba, sí, viviendo una vida de conflicto debido a sus predicciones de juicios contra los babilonios. Claudia, es que todo el mundo quiere escuchar a un profeta que hable de prosperidad, de abundancia, de paz, como en estos tiempos. En estos tiempos, ¿qué quiere escuchar la gente? Que todo va a estar bien, que va a haber abundancia, tranquilos, no pasa nada, esto va a pasar. Pero cuando una persona se levanta y dice, esto se va a poner peor, entonces que dicen, oigan, usted sí trae palabra pues maldiciente, palabra que no, siempre todo lo que sale de su boca es maldad.
o mal, cosas malas, no, eso le pasó a Jeremías, pura palabra de juicio, y obviamente él fue amenazado, juzgado por su vida, colocado en un cepo, forzado a huir de Joacim, públicamente humillado por un falso profeta y arrojado a una cisterna. Claudia, antes muy guapo, y cómo no va a llorar. Uno dice, tan llorón, pero la situación que él vivió y todas las predicciones, que muchas de ellas obviamente las hacía con su vida. Entonces, Claudia, obviamente era muy señalado y criticado y juzgado. Total. Y aquí recuerdo el pasaje donde él le dice a Dios, no recuerdo cuál es la cita en este momento, pero él se atreve a decirle a Dios, y creo que Dios ama esa sinceridad, porque nos presentamos muchas veces delante de Dios con máscaras, pero Jeremías nos enseña a presentarnos y a decirle a Dios, a desnudar nuestro corazón delante de Él, porque ¿qué hay oculto delante de Él? Nada hay oculto delante de Dios. Y Jeremías le dice, estoy cansado de predicar su palabra, estoy cansado, su palabra es un oprobio para mí. Así es. Sí, él le dice estas palabras a Dios. Pero luego y más adelante, él tiene que reconocer que en él había un fuego tan fuerte que era imposible dejarlo. Y dice, era como un fuego que ardía y era difícil de resistirlo. Y luego dice, me sedujiste, Señor, y fui seducido. Es hermoso eso, porque él había sido apartado por Dios, y si usted lee el capítulo 1 de Jeremías, es una de las promesas muy hermosas que dice que aún desde que era niño lo había dado como profeta a las naciones, y que él le decía, pero es que yo soy muy joven, y Dios le dice, no digas que eres joven, porque a donde yo te envíe tú vas a ir, y lo que yo te diga tú lo vas a hablar. Yo te he puesto para derribar, para destruir, pero también te he puesto para edificar y para plantar. Es una tremenda palabra. Jeremías llega entonces a un punto tal, porque es que si vemos de todos los profetas, tanto mayores como menores, fue el profeta de que más juicio habló. Y mira lo que nos decías, Andrés, a él lo señalaban como falso profeta. ¿Por qué? Por lo mismo que nos estás diciendo, porque en este contexto la gente no quería escuchar que ya Babilonia venía a invadirlos, venía a saquearlos, venía a sacarlos de su tierra. Ellos no querían escuchar eso, pero lo señalaban como falso profeta, pero él predicaba la verdad directa que venía de Dios. En cambio, a los que les decían, no, todo va a estar bien, todo esto va a pasar, no va a haber invasión de los babilonios, esos sí eran los verdaderos profetas. Y Claudia, y hay que tener en cuenta que una profecía, mira Isaías, 7 siglos, 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. ¿Qué diría la gente? No, eso no tuvo cumplimiento. Eso tan demorado, no, eso ya la gente quizás se habrá olvidado de eso. ¿Y cuántas profecías han lanzado en tu vida? Cosas que Dios ha programado para tu vida y todavía no ha pasado. Entonces espera, si tienes esa promesa de parte de Dios, no importa el tiempo que pase, espera. Sepa esperar, que Dios te dé la fortaleza, la paciencia, la fe, el poder creer y el poder trabajar en esa promesa que Dios te dio, porque es que ojalá todo fuera una promesa de Dios y ya, pero se requiere tiempo y procesos y un proceso de aprendizaje, y de que Dios acomode todo, la situación social, familiar, emocional, todo, y prepare a uno mismo por eso, para recibir para esa promesa. Y acá vemos algo importante de lo que estás hablando, y es que Isaías profetiza el Mesías y él no ve cumplidas esas profecías. Pero al contrario, Jeremías profetiza sobre la invasión y el juicio que venía de Dios a través de los babilonios, y él sí es testigo de eso y ve cómo cada palabra se cumple. ¿Sí? Es tremendo esto, muy bien. Claudia, el tema principal de Jeremías es el juicio sobre Judá, con esa restauración en el reino mesiánico futuro. Un tema secundario es la disposición de Dios a liberar y bendecir a la nación
solo si el pueblo se arrepiente. Así es. Entonces esos son los temas principal y secundario que tiene el libro de Jeremías. Muy bien, otro profeta que también creo que es uno de mis favoritos y es el profeta Ezequiel, conocido también como el profeta del Espíritu, porque fue uno de los que más, ¿cómo podemos llamarlo? Tuvo una comunión con el Espíritu, fue llevado por el Espíritu, era transportado por el Espíritu. Sí. Tuvo muchísimas visiones dadas por el Espíritu, pero el nombre de Ezequiel significa fortalecido por Dios. Y creo que hemos aprendido que los nombres siempre cargan algo muy importante, cargan una asignación de parte de Dios. Y Ezequiel sí que fue fortalecido porque él fue un profeta que estuvo o que profetizó durante el exilio. Sí. Y era en ese momento donde más necesitaban ser fortalecidos por Dios. Claudia, sí, y mira que el profeta usa varias visiones, usa profecías, parábolas, señales y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios para ese pueblo exiliado. Una de esas, creo que la que más recordamos todos, es el Valle de los Huesos Secos. ¿Sí? Sí. Cuando Dios lo lleva a ese valle y le dice, ¿usted qué ve? ¿Usted qué dice? Esos huesos van a vivir. Y Ezequiel le responde muy sabiamente, pues Señor, yo no lo sé, pero usted lo sabe todo, ¿cierto? Pero Dios le da una tremenda palabra y le dice, profetiza, profetiza. ¿Sí? Dios de una vez pudo haber dicho huesos secos se levantan y hacer el milagro inmediatamente, pero Él le da esa orden a Ezequiel y le dice, tú eres el que va a profetizar, tú eres el que va a lanzar esa palabra y de acuerdo a esa palabra esos huesos se van a levantar porque yo voy a respaldar esa palabra. ¿Cuánto se nos ha olvidado muchas veces eso? Porque por ahí escuchamos mucho decir que como hijos de Dios o que como cristianos no tenemos ninguna autoridad ni de declarar ni de profetizar o que no tenemos derecho de confesar. Y está bien, nosotros no vamos a declarar lo que nosotros pensamos que es. Decretar. No, el único que decreta es Dios. Okay. Eso sí está claro, pero es declarar. Declarar la y palabra. También dicen, no puedes declarar. Pero yo veo acá un ejemplo claro de que Dios nos ha dado esa autoridad y ha delegado en la iglesia esa autoridad de declarar. Pero ¿declarar qué? La palabra. Es que Claudia, es que si Dios ya decretó, es que Dios ya decretó, Él es el que decreta. Él decretó ya un futuro, decretó ya un propósito, un destino, algo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Profetizarla y declararla. Así creerla. Y decir, aunque el panorama esté adverso, el panorama no es tan favorable o se está desviando ese propósito, creerlo y llevar esa promesa de Dios a nuestros labios y declararla. Claro. Y aquí lo vemos. Así es, y aquí lo vemos. Y vuelvo y digo, no es que vamos a declarar lo que yo quiero, ¿no? o pienso alineado que es, no, a la palabra. Se declara de acuerdo a la palabra de Dios y que eso quede claro. Él le dice, profetiza sobre esos huesos. ¿Qué hace Ezequiel? Empieza a profetizar. Huesos secos, ustedes viven, se junta tendón con tendón, se junta hueso con hueso. Y carne eso con carne. Es hermoso y nos deja esta enseñanza. Y levantó un ejército. Así es. Declaramos de acuerdo a lo que está escrito. No declaramos nada que esté fuera de la palabra porque es en vano. Declaramos lo que está escrito y que se alinea a la voluntad de Dios. ¿Sí? Muy bien. Que quede claro eso. Claudia, Ezequiel tenía más o menos edad de 25 años cuando fue llevado cautivo. Y 30 años cuando comenzó su ministerio, un hombre pues relativamente joven. Así es. Esta era la edad en que los sacerdotes comenzaban sus ministerios, a la edad de 30 años. Fue contemporáneo con Daniel, que era de su misma edad, y de Jeremías, quien era uno de unos 20 años mayor.
Así es. El tema central que podemos encontrar en el libro del profeta Jeremías es de Ezequiel, es la gloria de Jehová. Y los principales temas teológicos son la santidad y la soberanía de Dios. Tremendo. Aquí encontramos también un pasaje hermoso y es del templo. Él tiene una visión del templo, del nuevo templo, cuando dice que de ese templo salía un río y salían esas aguas que iban a ser para sanidad a las naciones, y esto no nos habla de otra cosa sino del mover y del fluir del Espíritu de Dios. Amén. Y mira lo que hablaste ahorita de Ezequiel, el profeta del Espíritu. Así es. Entonces es uno de los pasajes. Así Gloria es. a Dios. Muy bien, continuamos con el profeta Daniel. Claudia, Daniel tiene un significado muy bonito, es Dios es mi juez. Es que mira que cada uno de los significados tan bonitos. Así es. Dios es mi juez, y curiosamente el mismo Señor Jesucristo lo confirma a Daniel como el autor de este libro. Cuando estuvo Jesús en la tierra, y está en Mateo 24:15, que dice de que habló el profeta Daniel. Así Entonces es. confirmó el que era el autor. Así es. La historia de Daniel ha sido muy interesante, ¿cierto? Sí, desde pequeños escuchamos la historia de Daniel en el foso de los leones, Sí. escuchamos la historia de los amigos de Daniel, y entonces es un tema muy interesante, hermoso, que nos deja grandes enseñanzas de aplicación para nuestra vida hoy, y uno de los pasajes más hermosos que podemos encontrar en Daniel es cuando Daniel, a la edad más o menos de 15, 16 años, fue sacado de su tierra junto con otros jóvenes. Fueron sacados de Jerusalén y fueron llevados cautivos Sí. a Babilonia, a una cultura diferente, a un mundo diferente, a un mundo pagano, con dioses por donde quiera Sí. que ellos miraran. Pero en medio de ese contexto difícil, Daniel dice que propuso en su corazón El no contaminarse. no contaminarse, y sí que lo logró, porque Daniel vemos una vida intachable. Sí. En Daniel vemos un testimonio de que sí se puede vivir en un mundo, aunque esté corrompido, Sí. aunque esté en tinieblas. Daniel fue luz y Daniel resplandeció, jamás negoció sus principios, siempre puso a Dios por encima, y aún cuando fue llevado a ese foso de los leones, para llevarlo a ese foso de los leones, tuvieron que hacerlo con relación a la palabra de Dios, ¿sí? Porque no encontraron en él otro defecto, otro vicio, otro hábito que lo pudieran culpar, sino con la misma palabra. O sea, fue la palabra la que lo lleva a que fuera metido en ese foso, pero también fue la misma palabra la que se glorifica en él, y por esa palabra él sale en victoria de ese foso de los leones. Claro, y es que habían dicho, según el decreto del rey, y eso que manipulado por otras personas, el que orara a otro Dios diferente a los de Babilonia. Claro. Y ahí fue cuando Daniel se dio cuenta, y ahí sí, abrió las ventanas y que lo viera todo el mundo orando al Dios original, al Dios verdadero. Así es. Entonces ahí fue cuando fue lanzado al foso de los leones, y Dios lo libró. Así es. Incluso vemos que tan duradero fue su ministerio que lo vemos en el reinado de cuatro reyes, porque él empieza con Nabucodonosor, Sí. luego estuvo en el reinado de su hijo, de Belsasar, luego estuvo en el reinado de Darío. Y por último en el de Ciro. Sí. Entonces lo vemos con un ministerio profético próspero y duradero, y que ninguna de las palabras que Dios le dio a Daniel para profetizar cayó a tierra, ¿sí? Todas también se cumplieron, incluso estamos esperando que muchas de esas se cumplan, porque se cumplirán entonces con la llegada de Jesús a reinar en el periodo. Claudia, y lo que estás mencionando es muy importante, ya que mira que en el libro de Daniel hay palabra escatológica, y coincide también con el Apocalipsis de Juan. Entonces son muchos años de diferencia,
Daniel fue escrito antes de Cristo, más o menos 500 años antes, y Juan en el año 90, entonces son casi 590 años más o menos de diferencia, y coinciden los libros y las profecías acerca de la venida del Señor. El libro de Daniel fue escrito con un tema muy hermoso, y es alentar a los judíos de la cautividad, al revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante como después de ese cautiverio babilónico. Preeminente sobre cualquier otro tema en el libro de Daniel es el control soberano de Dios sobre los asuntos de los gobernantes y de las naciones. Y un aspecto muy clave dentro del tema del control soberano de Dios es la venida del Mesías para gobernar el mundo en gloria sobre todos los hombres. Eso es lo que resalta entonces el libro o la profecía de Daniel. Me llega aquí a la mente la cita cuando dice, hablando de los postreros tiempos, los finales de los tiempos, cuando dice que la ciencia aumentará. Entonces es una de las señales de tantas que hay, que estamos en los últimos tiempos, Claudia, definitivamente. Así es, muy bien, ese era el tema que teníamos preparado para ustedes hoy. Hermoso, esperamos. Es así, muy rápido, pero muy corto, pero sustancioso, y que esperamos que puedan ustedes allí en casa profundizar más acerca de estos profetas, sus mensajes, el contexto, a quien le escriben, porque es maravilloso poder sumergirnos en estas vidas y conocerlos de cerca. Para eso tenemos la palabra de Dios. La vez que uno cree que los profetas se fueron levantando uno por uno, y mentiras. Entonces mira lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, con Daniel, que fue contemporáneo con Ezequiel, con Habacuc, con Jeremías, con Sofonías. Entonces Dios ubicaba a los profetas en el pueblo del norte y otros en el sur, y mientras que unos estaban en el campo, otros en el palacio, unos estaban exiliados, otros. Entonces mira que es toda una serie de profetas que Dios levanta en determinado momento, y con propósitos diferentes, para traer juicio, para alentar, para mostrar la gloria de Dios. En fin, cada uno se levanta, pero uno cree, o yo creía en mi caso, que Dios iba levantando uno por uno. Como primero uno lee Isaías, entonces se murió Isaías, luego uno cree que luego se levantó Jeremías, y no, contemporáneos, de diferentes culturas, de diferentes estatus social, y Dios los usó de una manera poderosa. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por permitirnos conocer su palabra, por permitirnos tener acceso a ella, por permitirnos aprender, porque tal vez un día llegará donde ya ni siquiera la Biblia podamos usar, y solo quedará esto grabado en nuestro corazón. Vamos a orar, Andrés, y a darle gracias al Señor por eso. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos das. Gracias por tu bendita palabra. Hoy aprendemos sobre los profetas mayores. Gracias por, mi Dios, por tu palabra escrita en Isaías, en Jeremías, en Lamentaciones, en Ezequiel y en Daniel, Señor. Gracias porque esas promesas y esa palabra, Señor, son de mucha bendición para tu pueblo. Son de mucha bendición para tu iglesia, Señor. Y gracias porque esa palabra trae bendición a nuestras vidas, aliento a nuestras vidas, fe, esperanza, nuevas fuerzas. Mi Dios, tú obras de una manera poderosa a través de esta palabra, Señor, que diste a través de los profetas, porque tú nos enseñas, Señor, a través de ellos, cómo vivieron, qué hicieron, qué dijeron, tantas cosas, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Declaramos, mi Dios, la bendición tuya sobre cada persona conectada. Mi Dios, trae sanidad a aquella persona que está enferma. Si hay alguna persona que está cautiva, oprimida de algún mal hábito o algo, en el nombre de Jesús, cortamos con todo yugo y con toda cadena en el nombre poderoso de Jesús. Hay alguna situación de alguna necesidad de provisión económica, y Dios abre las ventanas de los cielos y que seas derramando bendición económica, empleo, Señor. Aquella persona que está necesitando economía, Señor, bendícele en gran manera, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, fortalécenos, ayúdanos, y gracias por este tiempo tan maravilloso que nos das y que tú nos has
nos estás enseñando, Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, gracias, amado Gracias, Dios. Señor. Amén y amén. Muy bien, un feliz y bendecido día y un fuerte abrazo para todos. Bueno, Bendiciones. Dios los bendiga. Chao.